compartir con ustedes lo que siento es una gran necesidad en los creyentes y tiene que ver con las pasiones y con las relaciones sexuales. Yo he visto y desgraciadamente pues es una tristeza que muchas veces este tema pues nos ha llevado inclusive a la destrucción de hogares, de familias, de ministerios, y mi convicción es que nosotros como creyentes tenemos un papel muy importante que cubrir en esta área de las relaciones sexuales. Y quisiera pues comentar que en realidad los hombres somos muy físicos y muy visuales. A diferencia de las mujeres normalmente son incentivadas por el oído y nosotros los hombres más bien por la visión. Y yo he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares y siempre pensé que México era un país estándar en relación a la forma en que la publicidad aprovecha el cuerpo de la mujer para llamar la atención. Sin embargo, me he dado cuenta que nosotros en México estamos muy por arriba que muchos otros países en esta área. Yo no sé si ustedes coincidan conmigo, pero he observado, por ejemplo, que aquí en México no es posible manejar por el periférico, por el circuito, por alguna avenida importante, sin que constantemente tengamos anuncios espectaculares que muestran el cuerpo de una mujer prácticamente sin ropa, o en las esquinas, casi no hay ninguna cuadra donde no haya esquinas, con puestos de revistas que constantemente nos están presentando a las muchachas en posiciones muy provocativas. Lo mismo sucede con la televisión. Yo he observado que en otros lugares prende uno la televisión y aunque sí existe mucho de la cuestión sexual, en México estamos muy por arriba, hay mucha diferencia. Se puede ver que hay programas para niños, para toda la familia, en horarios normales, donde los anuncios pues prácticamente están mostrando constantemente mujeres casi desnudas y llamando la atención de los varones. La industria conoce perfectamente esto, sobre todo la mercadotecnia y la publicidad, y aprovechan esta circunstancia para por ahí estar constantemente dirigiéndose hacia nosotros, en este caso, hacia los hombres. Y tenemos que reconocer como hombres, pues no podemos ignorarlo y no podemos hacernos a un lado y pensar que esto no es una realidad, porque sí la es. Y nos gusta el placer y por eso estamos batallando constantemente con esta situación. Los escritores del Nuevo Testamento enfatizan la importancia de la vida santa en el área de las relaciones sexuales. En contraste con la llamada libertad sexual que hoy en día experimentamos en nuestra sociedad, la vida de los hijos de Dios debe caracterizarse por la abstinencia en el caso de los solteros y por la fidelidad en el caso de los casados. Y aquí surgió una pregunta y quisiera que empezáramos con esta pregunta. ¿Es bueno para el hombre tener relaciones sexuales? Y la respuesta, y yo quisiera que desde ahorita la dejáramos en claro, y yo espero que ustedes coincidan conmigo, la respuesta es definitivamente sí, ciertamente, pero solo dentro de cierto contexto. Esa es la respuesta a esta pregunta. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 versículos 1 y 2, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido.
A los cristianos Dios nos ha hecho santos a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, somos llamados a vivir en santidad. También nos ha dado todo lo que se requiere para comportarnos con pureza en este mundo. Nuestra conducta debe ser diferente de aquellos que se rigen por las prácticas del mundo. Cada área de nuestra vida debe reflejar el poder transformador del Espíritu Santo, por lo que es inaceptable que alguien que está unido a Jesucristo tenga relaciones sexuales ilícitas. Tales relaciones violan nuestro cuerpo, el cual es ahora un santuario del Dios viviente. Y bueno, yo diría que aquellos que viven abiertamente este tipo de relaciones no heredarán el reino de Dios, sino que sufrirán el juicio de Dios. Sin embargo, y también es algo importante que debemos recordar, como en cualquier otro pecado, Dios, el Señor, ofrece perdón y sanidad a los que buscan a Jesucristo con fe y arrepentimiento. Lo que quiero tocar ahora es el tema de que las relaciones sexuales deben restringirse únicamente al matrimonio. Me atrevo a decir que esta es el área donde más somos tentados los varones y que es el pecado que más destruye a las familias y a las congregaciones, a las iglesias. La Biblia es muy clara en advertir contra este pecado insistentemente y en recalcar las terribles consecuencias de practicarlo. El mensaje central de 2 capítulos de la Biblia, que son capítulos 6 y 7 de primera carta a los Corintios, es que las relaciones sexuales deben restringirse únicamente al matrimonio, algo que parece totalmente ajeno a la sociedad actual. Lo anterior quiere decir que es inaceptable que los solteros tengan relaciones sexuales, esto se llama fornicación, y que los casados fuera del matrimonio las tengan, esto se llama adulterio. Y aquí surgen algunas preguntas. ¿Es posible, por ejemplo, mantenerse virgen y llegar virgen al matrimonio cuando vivimos una sociedad como la actual? ¿Es posible mantenerse fiel a la esposa durante 50 años? Sí es posible, y no únicamente es posible, sino es un requerimiento para los creyentes. No es una opción. Efectivamente, Dios perdona y restaura al que peca, al que se arrepiente, al que pide perdón. Sin embargo, tendremos que vivir con las consecuencias de esas decisiones durante toda la vida. En la antigüedad, en la época del Nuevo Testamento, la sociedad grecorromana utilizaba un dicho que era las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, que está también ahí en 1 Corintios, refiriéndose a la comida en este caso. La comida es para el estómago es para la comida. Y de ahí se agarraba la gente en Corinto para decir, bueno, de esa forma el sexo es para el cuerpo y el cuerpo es para el sexo. Y ante esto que existía fuertemente dentro de ese grupo en la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, sin embargo, él mismo agregaba, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna. Otro aspecto es que las relaciones sexuales involucran mucho más que el contacto físico. Es algo que va mucho más profundo. Dice el versículo 16 del capítulo 6, 1 Corintios. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El sexo es tanto una realidad física como un misterio espiritual.
Una vez que existe ese contacto físico, se produce una cercanía con la otra persona que no se da de ninguna otra manera. Un lazo que nos unirá el resto de nuestras vidas con esa persona. Lazo que de ninguna manera vamos a poder romper más adelante, sin importar de qué manera lo tratemos. Y pues eso es de tomar en cuenta. En el momento en que nosotros estamos participando con una mujer de una relación sexual, va a haber esa unión inmediata que no se da de ninguna otra forma y que nunca podremos quitar de nuestras vidas. Debemos estar conscientes de que cuando cometemos un pecado sexual, estamos dañando todo el cuerpo de Cristo, que es la iglesia y no únicamente nuestro propio cuerpo. A veces pensamos que pues eso es mío y no tiene por qué salir más allá. Sin embargo, nosotros somos parte de una familia, somos parte de un cuerpo que es toda la iglesia de Dios. Y cuando hacemos este tipo de relaciones, pues no nada más estamos dañando nuestro cuerpo, sino todo el cuerpo de Dios. Es interesante que cuando entramos a un santuario, a un templo como este, a una iglesia, pues no se nos ocurriría profanar ese lugar cometiendo una inmoralidad sexual. El lugar nos merece respeto y inmediatamente reaccionamos ante ese templo. ¿Y cómo es posible que nosotros, que somos el templo de Dios, no lo estemos respetando, no lo estemos cuidando de esa manera? También dice 1 Corintios 6, ahora el versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. De alguna manera tenemos que reconocer que el pecado sexual es diferente a los demás pecados. No es el mismo impacto de alguna forma, porque implica pues algo mucho más allá, que nos está uniendo con alguien. Para el creyente no hay otra opción sino huir de la fornicación y el adulterio, como dice este pasaje. Es interesante cómo en nuestro país, pues, este tema cada vez empieza a ser relegado y el adulterio ya no parece tener ninguna importancia. Lo más normal se ha vuelto que exista en la sociedad. El Universal publica el día 24 de marzo del 2011 un artículo titulado "El adulterio ya no será delito". Y lo que dice este artículo es: la infidelidad en México ya no será un delito. El Pleno Senatorial despenalizó las relaciones sexuales extramaritales al considerar que éstas no ponen en riesgo la integridad ni la seguridad del ofendido. Esta reforma al Código Penal Federal fue turnada al Ejecutivo para publicarse en el Diario Oficial de la Federación. En 2008, el diputado de Nueva Alianza, Jorge Kawagi, promovió la derogación del capítulo de adulterio en el Código Penal Federal. Los senadores, hombres y mujeres, justificaron en el proyecto esta decisión al explicar que el adulterio difícilmente puede probarse, pues para sancionar el delito prácticamente debe ubicarse infragante. Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, ser adúltero o adúltera en México ya no será un delito. El capítulo 4 del Código Penal Federal, que ha sido derogado, establece acerca del adulterio, el artículo 273, se aplicará prisión hasta de 2 años y privación de derechos civiles hasta por 6 años a los culpables de adulterio cometido en el domicilio conyugal
o con escándalo. Y el artículo 275 dice, solo se castigará el adulterio consumado. El artículo 276, cuando el ofendido perdone a su cónyuge, cesará todo procedimiento si no se ha dictado sentencia. Estos son los artículos que fueron ya derogados de nuestra ley, de nuestro Código Penal Federal, a partir del año 2011. Y ahora estamos bajo esa circunstancia. Ya para nuestras leyes el ser adúltero ya no es un delito, muy diferente a lo que la Biblia nos enseña, a lo que los pasajes en la Escritura nos enseñan. Quisiera ahora mencionar, también basados en estos dos capítulos de 1 Corintios 6 y 7, algunos principios que podemos sacar de estos pasajes relacionados con el matrimonio. Y antes de mencionarlos, quisiera que recordemos las promesas que hicimos a nuestra esposa el día que nos casamos, el día de nuestra boda, los votos que hicimos delante de Dios y delante de todos los testigos. Posiblemente ya ni nos acordamos. Luego las esposas son muy románticas y Sally siempre me está preguntando y me pone muchos apuros porque mi memoria es muy mala. Oye, ¿y te acuerdas de qué dijiste cuando nos casamos? Pues, y me pone a sufrir. ¿Y te acuerdas de qué fue lo que me dijiste cuando salimos al cine, la primera cita que tuvimos? Pues como que se nos olvida. La realidad es que se nos olvida, no tenemos presente. Las mujeres sí, necesitamos comer muchas nueces para la memoria. Pero lo que dijimos en nuestra boda fue algo más o menos como lo que les voy a leer, a lo mejor un poquito más o un poquito menos, pero fue sin duda algo parecido para los que estamos casados. Y los que no, ¿quiénes no están casados en este momento? ¿Podrían levantar su mano? Son los menos. Bueno, algún día lo van a decir, así es que tengan mucho cuidado porque les va a tocar. Hermanos, nos hemos reunido aquí delante de Dios para solemnizar el enlace conyugal de este hombre y esta mujer. El matrimonio es un estado santo y honorable, instituido por Dios y para nosotros, una figura de la unión mística que hay entre Cristo y su iglesia. Yo te recibo a ti por mi legítima esposa para tenerte y cuidarte desde ahora en adelante, seas más rica o más pobre, en tiempo de salud y de enfermedad, para amarte y consolarte, según la santa ordenanza de Dios. Me conservaré solo para ti hasta que la muerte nos separe. Te empeño mi palabra y mi fe de que así lo haré. Por cuanto consienten en su santo matrimonio y lo han testificado delante de Dios y de esta congregación, y para tal fin se han dado y empeñado su fe y su palabra el uno al otro, yo los declaro también por la unión de sus manos y recepción de anillos. Como ministro del Evangelio los declaro esposo y esposa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A lo que Dios ha unido, nadie ni nada lo separe. Algo así es lo que dijimos. Y mi pregunta es, ¿cómo podemos tomar tan a la ligera estas promesas que hicimos ante Dios y ante todos los testigos? Ahora, 5, 10, 15, 20 años después, Sally y yo vamos a cumplir 30 años de casados en unos meses. Entonces, después de 30 años, se nos ha olvidado todo lo que prometimos a nuestra esposa. Pero dijimos, hasta que la muerte nos separe. Nos queda claro que las sociedades y las culturas y los tiempos y las leyes cambian, como hablábamos de nuestras leyes en la Ciudad de México. Pero Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo, independientemente de lo que las sociedades dicten. Dios no cambia. En el capítulo 7 del mismo pasaje, 1 Corintios, encontramos varios principios con relación a los que estamos casados. El matrimonio implica ceder la autoridad del cuerpo al cónyuge
aunque no se debe de abusar de esta autoridad. Dice entre 3 y 4, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Recordemos que ahora somos una sola carne y que ahora nuestro cuerpo pertenece a la mujer y el cuerpo de la mujer pertenece a nosotros. Entonces ya no hay realmente pues ese deseo que existía antes, sino que ahora tenemos que entender que nuestro cuerpo pertenece a nuestra mujer y de alguna manera pues hay que ceder esa autoridad. Debe haber igualdad en las relaciones sexuales. Ni el hombre ni la mujer deben dominar ni ser autónomos. A veces eso nos lleva a tomar una actitud de dominio, pues como el cuerpo de la mujer ahora pertenece al hombre, yo soy el que manda, yo soy el que decide, yo soy el que dice cuándo y a qué horas. Ignoramos muchas veces la necesidad de la mujer. Con frecuencia tendemos a ver a la esposa como un objeto sexual y olvidamos que también tienen sentimientos y necesidades que no siempre coinciden con los nuestros. Otro aspecto que podemos observar en este pasaje es que los cristianos deben ser fieles y honrar su compromiso matrimonial. También, aunque en algunos matrimonios se vive por dificultades y problemas fuertes, serias, debemos aún así honrar nuestros votos matrimoniales, de ser fieles únicamente al cónyuge. Recordemos que en las promesas, estas no están condicionadas en ningún momento, sino son completas. No depende de las dificultades, de los problemas que pueda haber en nuestras relaciones. Las promesas son completas, sin condiciones. El divorcio no es una opción viable para el creyente. Este es un tema complicado. Sin embargo, es claro en la Biblia que no hay excepciones a esta regla. Versículos 10 y 11. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. No hay opción. Si alguna persona se divorcia por alguna razón diferente al adulterio, de acuerdo a lo que estamos observando, ninguno de los dos queda en libertad para volverse a casar. Una de las preguntas que escucho con frecuencia es de algunos hombres que dicen, bueno, mi situación fue esta y esta y esta. Es dentro de este ambiente, ¿es posible el volverse a casar? Bueno, de acuerdo a la Biblia, pues el motivo para tener esa libertad debe ser el adulterio de la otra persona. De otra manera, de acuerdo a esto, no hay esa posibilidad. Recordemos también que al permanecer comprometido con el cónyuge, el cristiano extiende sus bendiciones a la esposa o esposo que no sea creyente. Hablando de parejas mixtas, muchas veces uno es creyente, el otro no es creyente, lo cual no debería de ser, pero bueno, a veces tenemos ese tipo de parejas. Y pues la instrucción de la Biblia es que debemos permanecer unidos a nuestro cónyuge, a menos, dice aquí en el versículo 14 y 16, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Entonces, debemos permanecer unidos a nuestra mujer, aún en el caso de que no sea creyente.
En el caso de los matrimonios mixtos también el divorcio está permitido solo si la esposa no creyente abandona al marido que es creyente. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ahora, cuando dice aquí Pablo, yo digo, no el Señor, debemos recordar que toda la Biblia es inspirada por Dios, y el hecho de que Pablo enfatice aquí que lo dice él, pues no quiere decir que tiene menos validez que los demás conceptos. Finalmente, toda la Biblia es inspirada por Dios y viene como su palabra, y aunque sea Pablo el que diga aquí, lo digo yo, finalmente es un principio que nosotros tenemos que adoptar. Hablando de los viudos, nos dice también este pasaje, que pueden volverse a casar siempre y cuando sea con una persona creyente. La mujer casada esté ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Recordemos que Pablo pues no era casado, y él decidió dedicar su vida por completo al ministerio, y encontramos mucho en la Biblia, pues que él, su preferencia era, pues si te vas a dedicar al ministerio es mejor no casarte, porque casarte pues implica otro tipo de vida, otras distracciones, mejor puedes servir a Dios si no lo haces, pero por otro lado reconoce la necesidad del ser humano y la necesidad del varón, y dice, pues para evitar caer precisamente en el pecado, que cada quien tenga su propia mujer y de esa manera viva. Ahora, también quisiera comentar que hay consecuencias espirituales de vivir en inmoralidad sexual, que también observamos en estos mismos pasajes, y quizá no nos hemos detenido a analizar las consecuencias espirituales de una vida de inmoralidad sexual. La primera, y creo que es la más importante, es que los que tienen este estilo de vida no son salvos. Estoy hablando de los que practican este estilo de vida y no de los que caen en pecado y se arrepienten y buscan al Señor, sino los que practican este estilo de vida y finalmente no ven ningún problema. Hay parejas y dentro de la iglesia, e inclusive pues con ministerios, con alguna responsabilidad, que están viviendo en este pecado. Y bueno, tenemos que tener cuidado. Dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vean que aquí hay repetición, lo cual pues como que enfatiza que este tipo de personas no heredará el reino en el cielo. Al principio dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego va haciendo su lista y al final termina diciendo, no heredarán el reino de Dios. Y ahí están incluidos los fornicarios, los adúlteros, y menciona también a los homosexuales. Yo no sé si ustedes lo habían leído así tan directamente, pero es un tema también complicado de nuestra época, pero de acuerdo a estos versículos, mucho cuidado, porque esto nos advierte contra este tipo de prácticas. Asimismo, una persona que comete este tipo de pecados y que continúa pecando sin arrepentimiento, muestra un corazón que no ha sido renovado por el Espíritu Santo. Debe haber un cambio en nuestras vidas, debe mostrarse, debe reflejarse hacia el exterior. En la sociedad de los corintios había mucha inmoralidad sexual, era una ciudad cosmopolita, muy importante porque ahí llegaban muchos barcos comerciales y había mucha población temporal que no era permanente, pasajera, y eso se prestaba mucho a caer en este tipo de actos, en este tipo de pecados. Y cuando la gente se empezaba a convertir,
pues de alguna manera le costaba trabajo separarse de ese tipo de actividad, porque ya formaba parte de su vida. Inclusive muchos vivían de esos negocios. Sin embargo, Pablo se dirige a ellos y les advierte del peligro y del riesgo de continuar estas prácticas. Y les enfatiza que debe de haber un cambio. El Espíritu Santo obra en el cuerpo del creyente y debe haber un cambio en estas prácticas. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El día de hoy vivimos en un mundo similar al de aquella época. Resulta inaceptable que alguien que está unido a Jesucristo continúe practicando relaciones ilícitas. Quiero dar una relación de algunos consejos que yo considero nos pueden ayudar para evitar caer en la inmoralidad sexual. Esto es importante porque creo yo que se requiere de un esfuerzo consciente de cada día de nuestra vida. Cuando un hombre soltero lleva a la cama a una muchacha o un hombre casado se acuesta con una mujer que no es su esposa, esto implica que ya hubo un proceso anterior, hubo un tiempo atrás, donde a lo mejor por varios meses o varias semanas se estuvo generando a través de acciones aparentemente inofensivas, que no tenían ningún riesgo, pero que poco a poco fueron aumentando y tanto en frecuencia como en intensidad, hasta terminar en una relación ilícita. Claro, cada uno de nosotros somos diferentes y reaccionamos diferente ante diferentes circunstancias. Lo que para alguien puede ser una fuerte tentación, a lo mejor para mí no lo es, para otros no lo es. Sin embargo, hay conductas que creo yo podemos tratar de evitar a toda costa para pues no caer y no jugar con fuego, que tarde o temprano puede terminar por destruir nuestra vida y la de nuestros seres queridos. Y bueno, voy a mencionar algunos de estos aspectos que considero yo podrían ayudarnos en esta área. Seguro que hay muchos más, pero estos son los que yo quisiera compartir con ustedes. Primero, esforzarse todos los días en tratar bien a la esposa, que sea nuestra mejor amiga. La mujer todavía se siente atraída por la caballerosidad de los varones. ¿Quiénes le abren la puerta del carro a su mujer? Levanten la mano. Perfecto, felicidades, hermanos. Todavía la mujer aprecia eso. Es algo que a lo mejor para nosotros no tiene tanta relevancia, pero para la mujer el abrirle la puerta del carro es de mucha relevancia. La mujer espera un trato amable, ayudarle a tomar el lugar en la mesa del restaurante o de la casa es algo que para ellas es importante. Y pues son prácticas que no han pasado de moda, debemos hacerlas si queremos que la esposa sea nuestra mejor amiga. He observado en muchas ocasiones que va caminando el varón y 5 pasos atrás va la mujer como si fuera su mascota detrás de él. Pues es una mala impresión, o sea, bueno, si vamos en pareja, ¿por qué la mujer viene hasta atrás tratándonos de alcanzar? Tenemos que darle el lugar a nuestra esposa. El apóstol Pedro asegura en la primera carta, capítulo 3, versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo sé que ustedes no se enojan y no gritan, pero a mí me pasa y yo luego me enojo y levanto la voz y sale y me dice, no me grites, pero no te estoy gritando, pero me estás gritando, no me grites. Eso no es tratar como a un vaso más frágil a la mujer. Tenemos que moderar
nuestra voz, cuidado con los enojos y los gritos, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, pero la mujer sí se da cuenta. Estoy hablando del hombre porque es nuestro evento. No que la mujer sea perfecta, pero hoy nos toca a nosotros, entonces vamos a tomar la parte que a nosotros nos corresponda y dejar la parte que a ella les toca. Lo segundo, dedicar tiempo para escuchar y compartir con nuestra esposa. Debido a que vivimos en una ciudad con tanta dificultad para tener tiempo, es imprescindible que apartemos un tiempo específico para sentarnos con la esposa a platicar sin las presiones de todos los días. Tenemos que hacerlo, tenemos que apartar ese tiempo. Si lo dejamos para cuando tengamos tiempo entre las carreras de los trabajos que hacemos, de las actividades diarias, no va a ser suficiente. Y lo más probable es que todo eso se va a ir acumulando y va a ser muy difícil que la relación se enriquezca, que la relación prospere. Tenemos que apartar ese tiempo. Y no tiene que ser complicado, pero sí es necesario decir, el sábado nos vamos a ir a desayunar y vamos a tomar 2 horas y nos vamos a olvidar del reloj y nada más es mi esposa y yo, sin interrupciones. Y aunque suene drástico, a veces es necesario apagar el teléfono celular, porque quizá nuestro trabajo o nuestro ministerio nos consume tanto que aunque estamos con ella físicamente, en 2 horas dedicamos 1 hora 40 minutos a contestar llamadas. Entonces, ¿de qué sirvió la salida? ¿De qué sirvió ese tiempo en teoría juntos con la esposa? Si finalmente ese tiempo pues no ha sido hacia ella, sino ha sido hacia otras personas. Debemos también aprender a decir las palabras correctas, de la forma correcta, en el tiempo correcto. Eso nos cuesta mucho trabajo, pero tenemos que hacerlo, tenemos que ser sabios. La palabra correcta, pero en el mal tiempo, nos puede causar muchos problemas, o viceversa. Tenemos que vigilar todo eso. El siguiente consejo sería evitar dar consejería a mujeres que están atravesando por problemas sentimentales. El tratar de identificarnos con sus problemas nos puede llevar a un exceso de confianza de ambas partes, que puede ser muy peligroso si no ponemos un alto a tiempo. Esto es muy común, a lo mejor no nos damos cuenta, pero sobre todo los que tenemos alguna área de responsabilidad en la iglesia, en la congregación, pues nos damos cuenta que hay mucha necesidad y luego alguien nos busca y se acerca con nosotros con la historia de pues qué es lo que pasó en su vida y por todo lo que está atravesando. Tengamos cuidado porque esa intimidad nos puede llevar a otras cosas si no somos cuidadosos. Y ese es precisamente el otro punto, no relacionarse íntimamente con ninguna mujer. Esto nos va a llevar a una unión emocional. No tener amigas muy cercanas con las que pasemos más tiempo del necesario. No quiere decir que no tengamos amigas, pero hay momentos y hay formas y que no llegue a tomar el lugar de nuestra esposa. No permitir que otra mujer se tome libertades con nosotros que no sean propias de una relación de amistad. También es común que en nuestros ambientes se acerque una mujer y se empiece poco a poco a tomar ciertas atribuciones, con un abrazo, con un beso que a lo mejor ya no es sano y que nosotros tenemos que estar pendientes para saber hasta dónde podemos permitir y hasta dónde no podemos permitir. No jugar con pensamientos ni fantasías inapropiadas en relación a ninguna otra mujer. Huir de la tentación, todo lo que hemos mencionado, pues que no entre a nuestra mente y empiece a consumir nuestros pensamientos e inclusive hasta fantasías. Evitar en la medida de lo posible los viajes prolongados y frecuentes que nos alejan de la esposa, por todas las consecuencias que nos va a traer. No aceptar trabajos que nos lleven a vivir por determinado tiempo
separados de la esposa. En mi trabajo, y seguro en muchos casos es lo mismo, tenemos que viajar por semanas, a veces hasta por meses. Y yo tengo varios compañeros que han estado a punto de divorciarse o que se han divorciado como resultado de esta separación. Tratar de quedarse lo menos posible solos en habitaciones de hotel. Conozco a mucha gente que ahora tiene muchos problemas de pornografía y que empezaron precisamente, en muchos casos, en una habitación de hotel donde había canales para adultos y que pues nadie va a ver lo que hacemos, nadie nos va a pedir cuentas y tenemos toda la libertad a nuestro alcance. Evitar viajar con otra mujer cuando únicamente se trate de los dos. En lo posible no aceptemos viajes donde pues nada más va a ser una mujer y yo, aunque sea de trabajo. Está nuestro testimonio y está también el riesgo de acercarnos más de lo necesario a esa mujer. Avisar a la esposa de todo lo que hagamos, especialmente si pasaremos tiempo con otra mujer. Si tenemos que reunirnos con una compañía de trabajo o negocios para cenar o comer, hablemos con la esposa y le digamos, vamos a estar con tal persona, tengo esta cita, para que esté enterada y a su vez, pues no vaya a ser motivo de alguna discordia con nuestra pareja. Debemos ejercitar el dominio propio. Recordemos que no somos animales. Esto es algo importante para nosotros, sobre todo como hombres. Yo tengo muchos compañeros que pues justifican algunas de las acciones. La gente se va de comisión por un mes, 2 meses, y luego comentando en las comidas, en el trabajo, he escuchado cosas como, al fin y al cabo es hombre, no es posible que pase un mes sin tener relaciones sexuales, tiene que satisfacer su relación sexual, su necesidad sexual. No somos animales, podemos ejercitar nuestro dominio propio. De ninguna manera deben existir claves de acceso o password a nuestras cuentas de internet, correo electrónico, teléfonos celulares, iPads, etcétera, que la esposa no conozca. Debe haber libertad para poder entrar a nuestras cuentas de internet. De otra manera, el mensaje que estamos dando es que estamos escondiendo algo y no debe ser así. La mentalidad generalizada es, bueno, pues es que es mi privacidad, es una violación a mi privacidad. Aunque seamos parejas, pues yo no me voy a meter a lo suyo y ella no se va a meter a lo mío. Cuidado, porque eso muestra una actitud de que estamos escondiendo algo. Para terminar, yo quisiera ya concluir con nuestra plática. Pues el matrimonio, igual que los negocios, necesita alimentarse cada día para florecer. No podemos desentendernos por un mes y venir y pensar que todo está bien y que todo está madurando. El éxito de una pareja recae y depende en su gran mayoría del varón. Yo creo que, aunque hoy en día es más frecuente que algunas mujeres se vayan de su casa, a pesar de que haya una buena relación, a pesar de que el hombre haya tomado una buena responsabilidad y seriedad en su papel de esposo, siguen siendo los menos. Si nosotros tomamos nuestro papel, por lo general la mujer va a responder de una manera positiva ante las muestras de amor, de cariño, de respeto, de provisión de su marido. Difícilmente se va a ir. Mucho depende de nosotros, mucho más que la mujer. La mujer reacciona a las actitudes del hombre. La felicidad de la esposa y por lo tanto de toda la familia no depende de los logros laborales ni de los logros profesionales, del carro que manejamos, de las escuelas donde inscribimos a nuestros hijos, de las vacaciones que tomamos, del dinero que traemos a la casa, de los mensajes tan extraordinarios que preparamos cada domingo para la congregación. No depende ni de nuestra apariencia ni de nuestro peso tampoco, ¿verdad?
Todo eso es importante, sí, pero finalmente no es lo más importante. La felicidad de la esposa depende del lugar que le damos, del trato que le damos cada día y del tiempo e interés que ponemos en ella. A los hombres nos toma años, quizá toda una vida, construir un carácter y una reputación de integridad. Y de respeto, mientras que únicamente toma unos minutos destruirla. La infidelidad nos lleva a la ruina social, moral, espiritual y financiera en muchos casos. Una nación depende de la estabilidad de sus familias y la infidelidad es un atentado directo contra su integridad y estabilidad. En el grado en que existan familias sanas, entonces habrá culturas y países sanos. Valdría la pena preguntarnos si mi familia es un núcleo sano y estable. ¿Me estoy esforzando para lograrlo o simplemente estoy permitiendo que el tiempo pase y que las influencias de alrededor sean las que definan las relaciones familiares? Para el creyente, la fidelidad y la pureza sexual es un requerimiento, no una opción. Y regresando a la pregunta al principio, ¿es bueno para el hombre tener relaciones sexuales? Sí, es bueno, ciertamente, pero solo dentro de cierto contexto.